Ya estamos con Antonio Daney, nuestro nutricionista, que me llama mucho la atención, trajo 2 carnes. ¿De qué vamos a hablar hoy, Antonio? Hoy vamos a hablar, buenas tardes para todos. Bienvenido. Danis, muchas gracias. Es una carnicería acá, ¿no? Sí. Básicamente vamos a hablar del peso, de la pérdida de peso versus la pérdida de grasa corporal. Ah, ¿verdad? ok, no es lo mismo. No es lo mismo, hay Muy muchas bien. diferencias, ¿verdad? Y para graficar tenemos acá precisamente grasa y músculo, ¿verdad? Para que la gente tome conciencia más o menos de qué pasa cuando subimos de peso, ¿no? Esto sería la grasa y esto sería la pérdida de grasa corporal, Claro. ¿o entiendo mal? Sería ya la masa muscular, sería... Sin la grasa, Sin claro. la grasa, sería la parte magra, los músculos que nos permiten mover, ¿verdad? Prácticamente todas las extremidades y hace que funcionen bien nuestras articulaciones, ¿verdad? Para caminar, para hacer todo lo que conlleve a algún tipo de movimiento. Y de este lado tenemos tejido adiposo, así también se le conoce a la grasa. Y la grasa en exceso, lógicamente, hace mal. ¿Tenemos que tener grasa en el cuerpo? Sí, por supuesto, porque hay personas que se van al extremo y bueno, nada de grasa de repente dentro de la composición corporal y eso también está mal. Claro, porque la grasa también es energía, ¿o no? Esa energía es la principal forma de reserva energética del organismo, pero al mismo tiempo también muchas funciones hormonales, por sobre todo, dependen también de la presencia de la grasa corporal, ¿verdad? Ok. Entonces, también la grasa corporal actúa de una especie de aislante térmico, ¿verdad? Ah, sí. Cuando tenemos frío y todo eso también, ¿no? Claro, Entonces, los gorditos no tienen frío por lo general. perciben también, Menos. pero el exceso de tejido adiposo o grasa subcutánea justamente repele eso, básicamente. Pero acá está, la grasa y el músculo. Y mucha gente, Danis, al momento de iniciar un plan de tratamiento para bajar de peso, se guía por el peso, ¿verdad? Sí. Pero eso también puede ser un poco mentiroso cuando uno nota que baja de peso, pero con el desconocimiento de ver cómo están las partes o la composición corporal también, ¿no? Porque estábamos diciendo recién, una persona necesita de la grasa y del músculo en el porcentaje deseable. Pero ¿qué pasa si una persona baja de peso sin parar y sin control alguno, sin supervisión, etcétera? Solo Pierde cortando ambas la cosas. comida. Viste que muchos dicen, hago dieta y cortan la comida, dejan de comer. Sí. Sin control, sin nada, simplemente de repente no cenan directamente. Y así pasan todo el día, o saltan comidas, ¿verdad? Otras comidas no desayunan, etcétera, ¿verdad? Entonces existe una restricción calórica, una restricción energética. Lógicamente eso va a permitir también quemar las reservas, ¿no? Del organismo, dependiendo del tipo de alimentación que también esté realizando, ¿verdad? Pero lo ideal acá, el mensaje que queremos dar es que se puede bajar de peso y lo importante es bajar grasa corporal en exceso, ¿verdad? El exceso de la grasa corporal con un plan equilibrado, ¿verdad? Que podamos comer de todo en las porciones justas y con las preparaciones saludables también. ¿Y cómo lo hacemos? Y lo hacemos primero que nada visitando el consultorio nutricional para evaluarnos, ¿verdad? Para que un profesional nos evalúe nutricionalmente y a partir de ahí determinar qué tipo de alimentación va a tocarnos, ¿verdad? Por ejemplo, si hay un exceso de grasa corporal, pero yo estoy en mi peso ideal, porque pasa eso, le pasa a muchas personas. No, yo peso 70 luego y no, estoy bien con mi peso, pero tiene una prominencia a nivel del abdomen, es decir, tiene pancita. Claro. Y eso que vemos justamente acá de fondo, y eso que vemos ahí, esta persona está con un peso ideal para lo que es la altura, pero una concentración porcentual de exceso de grasa en el abdomen, ¿verdad? Y pregunto, Daney, entonces, ¿esta persona tiene que bajar el nivel de grasa y para recuperar ese peso tiene que subir los músculos o tiene que alimentarse para subir de peso? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí. Sí, en la mayoría de las veces suele suceder eso. Hay mayor porcentaje de grasa y un nivel inferior de masa muscular. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Aumentar la masa muscular, bajar la grasa corporal. Hay otras veces que la masa muscular está bien, por sobre todas las cosas en los varones, ¿verdad? Entonces, allí
no netamente trabajamos en lo que es la grasa corporal, ¿verdad? La pérdida de la grasa corporal. Entonces es algo que afecta a muchísima gente. Estamos hablando de un porcentaje elevado de la población. Sí, totalmente. Y es la pancita. Muchas veces se le asocia también con la panza del cervecero, etcétera, ¿verdad? Es el exceso de calorías que va y se queda ahí, lastimosamente. Y a eso le sumamos también el sedentarismo. Sí, daba Sí. un porcentaje del Benru, creo que del 75% de la población no hace nada. No se mueve. No se mueve, Así no hace mismo. ninguna actividad No, física. las estadísticas son impresionantes, ¿verdad? El sábado justamente tuvimos el Día Mundial de la Actividad Física y el domingo de la Salud. Entonces hay que tomar conciencia. Y no solamente eso, en cuanto a lo que es el consumo de frutas y verduras, más del 80% de la población no consume las porciones indicadas, ¿verdad? Entonces, 8 de cada 10 estamos haciendo mal la tarea. Pero no es una tarea para ganar algo, etcétera, es para ganar salud, ¿verdad? Vamos al ejemplo acá, Dali, para que veamos entonces. Dos personas pesan lo mismo, tienen la misma altura también, 60 kilos cada una respectivamente. La que está hacia la izquierda tiene un porcentaje elevado de grasa corporal, ¿verdad? Claro. Y un porcentaje inferior de masa muscular. Por eso vemos esa diferencia visualmente. Hay técnicas, lógicamente, e instrumentos que se utilizan en el consultorio para determinar con exactitud qué porcentaje de cada composición corporal presente cada paciente, ¿verdad? La que está acá, a la derecha, es la persona fit, dirán muchos, ¿no? Pero es la persona que tiene la composición correcta de grasa y también de masa muscular. Y pesa igual, 60 kilos también. Claro, porque la gente también debería distinguir que una cosa son las grasas y otra cosa son los músculos. Sí. Que cada uno se trata de diferentes maneras. No es lo mismo tratar la grasa que como se trata los músculos. Claro que eso es muy importante porque hay diferencias incluso en la alimentación y en el tipo de actividad física también, Claro. supervisado siempre por un profesional que tiene que realizar la persona. Entonces, volvamos a... Hay otra placa Y que... te quería hacer quiero una mostrar. pregunta rápida. Una persona, por ejemplo, yo quería el cuerpo anterior de esa chica que Sí. está toda marcada, pero primero, Ella. yo quiero este cuerpo, Sí. pero hoy estoy así. Pero el primer paso es bajar la grasa antes de ir a los músculos o cómo es el proceso, digo. Claro. ¿Tengo que hacer dieta primero antes de ir a marcarme o ya puedo ir marcándome con las grasitas? Te estábamos diciendo, uno tiene que moverse siempre. Siempre. O sea, que a la par del plan de alimentación, lógicamente Sí. ya está realizando ejercicios específicos también Ok. para ir. Eso va a ayudar también al mismo tiempo para que esa masa muscular trabaje más y de esa manera se vaya consumiendo más la reserva que está presente en el organismo, ¿verdad? Ok. Y otra cosa, ¿verdad? En cuanto a la restricción calórica, eso va a hacer que baje de peso, pero el ejercicio va a lograr, lógicamente, que se moldee bien también. Eso es muy importante y es fundamental. Y el tipo de alimentación es diferente cuando hablamos de una y otra cosa. Dale, vamos a la placa siguiente. Que es impactante, fíjense, Sí. la comparación. Y eso nos da la Impresionante. razón, porque la chica tenía 60 y estaba más voluminosa, ¿verdad? Porque la grasa ocupa más espacio y la masa muscular menos. Entonces, cuando estamos hablando del descenso de peso, es importante no solo guiarse por el peso o lo que marque la balanza en el número final, sino también las medidas, la ropa, ¿verdad? Claro. Uno se va a sentir diferente, de hecho, básicamente. Y para terminar, la última placa que tiene que ver con el tratamiento es justamente eso, pérdida de grasa versus pérdida de peso. En rojo, la línea esa descendente es cuando se trabaja de manera personalizada y el paciente hace al pie de la letra la dieta y baja grasa. En cambio, el que hace por su cuenta, etcétera, sube, baja, sube, baja, sube, Y baja. totalmente, la gente también hace dieta para tener ese peso ideal, baja, pero después vuelve a sus hábitos anteriores y vuelve a subir todo. Exactamente. O sea, cuando uno va a un nutricionista es para cambiar la hábitos. filosofía, Sí. los hábitos por siempre, para mantenerse en ese peso. Claro que sí. Y tiene que ser realista, es decir, que sea algo sostenible en el tiempo, Claro. que me permita comer bien hoy para cuidarme bien también en el futuro y comer de la misma manera. Y Daney, si yo voy a consultar contigo, ¿me vas a dar permitidos? Por supuesto. Que tiene los fines de semana, un día, como...
Claro, claro que sí. Vamos a tener algunos recortes, qué sé yo, el asado a la parrilla va a ir para este lado y no tanto para este. Ah, muy bien. Muchísimas gracias, Daney. ustedes. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con Enciestados.